A continuación, vamos a exponer los argumentos a favor de interponer acciones de tutela para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Para darle un inicio adecuado a este debate, es importante que expliquemos qué es la acción de tutela y para qué sirve interponer una tutela. El artículo 86 y el artículo primero del decreto 2591 de 1991 define este mecanismo como la acción que tiene toda persona para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. En este sentido, la acción de tutela es un instrumento constitucional para la protección de los derechos fundamentales como el derecho a la salud. Por lo tanto, los jueces tienen la obligación de estudiar toda acción de tutela que se interponga con el objetivo de acceder a la vacuna contra el COVID-19, siendo este un derecho al que se le debe reconocer el amparo de tutela en virtud de su conexidad con el derecho a la salud. Asimismo, siendo una obligación del juez conocer y examinar cada caso en concreto para determinar si realmente se ha vulnerado este derecho constitucional y es procedente la acción de tutela. En este aspecto es indispensable mencionar que hay una gran diferencia entre la interposición de una tutela y la procedencia de la misma, pues la primera es un derecho fundamental que no se puede prohibir ni condicionar debido a que este mecanismo representa un acceso a la justicia, mientras que la procedencia es algo que tiene que determinar el juez competente dependiendo de si la acción de tutela representa una vulneración a un derecho fundamental o evita un perjuicio irremediable. Por lo tanto, recapitulando la pregunta de este debate, interponer acciones de tutela para acceder a la vacuna contra el COVID-19 es totalmente legítimo. Debemos ser conscientes de que en algún momento la tutela puede jugar un rol esencial para la protección de derechos fundamentales en casos relacionados con la vacunación. Es el mecanismo que permite cumplir la garantía de manera inmediata de los principios, derechos y deberes del Estado Social de Derecho. En 1991 se estableció a Colombia como un Estado de Derecho y Social, el cual no se reduce a exigirle que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino también se ordena a que se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades existentes y poder ofrecer oportunidades para desarrollar aptitudes y superar los apremios materiales. De este modo, para poder dar garantía de los fines del Estado Social de Derecho, se consagra la acción de tutela como un mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, en este caso, el derecho autónomo y irrenunciable a la salud, estipulado en el artículo 2 de la Ley 1751 del 2015. En el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, la disponibilidad de tecnologías en salud es limitada y por lo tanto la aplicación de manera eficiente de estos instrumentos que garanticen la mejor utilización posible de las tecnologías escasas es una finalidad prevalente. En este sentido, el mecanismo que se supone una protección urgente e inmediata del bienestar humano concuerda con los valores de la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar este virus, donde uno de los objetivos es la reducción de las muertes y el impacto de esta enfermedad causada por el COVID-19. Por lo tanto, cumpliríamos con el requisito de inmediatez de la acción de tutela. Es importante aclarar que los requisitos de preferencia y subsidiariedad tienen que ser revisados en cada caso en concreto. Por lo tanto, concluimos que la acción de tutela lo que busca es dar garantía a esas vulneraciones que se hacen de forma inmediata de la responsabilidad del Estado de cumplir la prestación de manera eficiente y solidaria con los fines esenciales del Estado y de esta manera acceder a la vacuna contra el COVID-19. Nuestra norma de normas consagra en su artículo primero cómo la dignidad humana es base fundante de otros derechos. Asimismo, nuestra jurisprudencia establece en su sentencia T-881 del 2002 tres acepciones del concepto de dignidad humana, como el vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. También, la dignidad humana se entiende como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, como principio constitucional y como derecho fundamental autónomo. La sentencia T-171 del 2018 establece que el juez constitucional, en su calidad de garante de la integridad de los derechos contemplados en nuestro artículo 2 de nuestra Carta, está en la obligación de inaplicar las normas del sistema y ordenar el suministro de procedimiento o fármaco correspondiente siempre y cuando concurran las siguientes condiciones. Primero, que la ausencia del fármaco o procedimiento médico lleva a la vulneración de los derechos a la vida o a la integridad física del paciente. Segundo, que no exista dentro del plan obligatorio de salud otro medicamento que supla al excluido con el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del afiliado o beneficiario. Tercero, que el paciente carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar el costo del fármaco o procedimiento. Y por último,
que el medicamento o tratamiento excluido del plan obligatorio haya sido ordenado por el médico tratante del afiliado o beneficiario. En este caso nos corresponde evaluar la segunda condición, ya que hace referencia a la situación actual del Estado frente al suministro de las vacunas. En este orden de ideas, si no se llegase a interponer acciones para acceder a la vacuna contra el COVID-19, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la dignidad humana, ya que estas obligaciones positivas que están en cabeza del Estado se estarían llevando a cabo de manera negligente, dando paso a que no se amparen garantías para las personas. Muchas gracias, abogada María Lourdes. Ahora, para continuar, el derecho a la salud se encuentra facultado como uno de los derechos más tutelados a nivel nacional. Según la Corte Constitucional, se han llegado a interponer 70.189 recursos, significando el 22,9% de todas las tramitadas en el 2020, con lo cual se puede analizar aquellas falencias del sistema de atención de la salud y los problemas que día a día enfrentan los colombianos para acceder a ese derecho. Teniendo en cuenta el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, este expresa que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de la salud y la de su comunidad, señalando también el consigo del artículo 11, el cual expresa que el derecho a la vida es inviolable. Teniendo en cuenta que si el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia no se viera tutelado por los colombianos, el derecho a la salud y por su conexidad del derecho a la vida van a verse vulnerados por el mismo sistema de salud. Claramente en esta época donde el sistema de salud es fundamental para la batalla contra el COVID-19, dado que se encuentra la facultad de vacunar y cuidar a toda la población colombiana. Es de vital importancia su buen funcionamiento y cuando éste no funcione correctamente es necesario resguardarse bajo el derecho a interponer acciones de tutela, artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como mecanismo para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. De tal manera que esos derechos no pueden llegar a ser vulnerados por el sistema de salud. Para ser más claro, por ejemplo, una persona que pertenezca a la primera fase de vacunación y tenga problemas respiratorios puede tener graves consecuencias en el caso de que su EPS le niegue la vacuna. Debido a esto, esta persona debe tener el derecho a tutelar para que se le garantice así sus derechos fundamentales. Otro punto a tener en cuenta es que el plan de vacunación está basado en el principio del interés general. Por esta razón, ha priorizado a las personas con mayor vulnerabilidad, como los mayores de edad, las personas con enfermedades de gravedad y el personal médico. La acción de tutela, en cambio, busca un interés individual, la protección de los derechos fundamentales. Si bien, por regla general, en el ordenamiento jurídico colombiano priva el interés social sobre el interés individual, esta regla no es absoluta, y así lo ha establecido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, como en las sentencias T-381 del 2009 y la sentencia C-053 del 2002. En los casos donde presuntamente choquen estos intereses, el interés individual y el social, la Corte determinó que es un deber del operador jurídico analizar minuciosamente las características de cada caso e intentar armonizar el interés social con los derechos de los particulares. En los casos donde esto no sea posible, el operador jurídico debe ponderar el interés social y los derechos de los particulares teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución. En ese sentido, es legítimo afirmar que el hecho de que una acción de tutela para acceder a la vacuna no vaya acorde al plan de vacunación y busque un interés individual, no es condición suficiente para que se niegue la interposición de esta. E incluso, una acción de tutela para acceder a la vacuna no implica necesariamente una violación al plan de vacunación. Por ejemplo, la revista Semana en un artículo enunció que en Colombia, en el mes de abril, la segunda dosis de la vacuna Sinovac no ha sido aplicada a un grupo de personas. Si estas personas deciden interponer una acción de tutela para acceder a la segunda dosis de la vacuna, esta acción de tutela iría acorde al plan de vacunación establecido por el Gobierno Nacional. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es necesario establecer que la interposición de la acción de tutela con el fin de adquirir la vacuna contra el COVID-19 se hace en el marco de la protección a los derechos fundamentales, por lo que es preciso resaltar que además de que el derecho a la salud es fundamental, cuenta con un carácter de derecho individual, pero que actúa en una realidad colectiva, denominada salud pública. Frente a esto, es preciso volver al artículo 49 de la Constitución Política, ya que este establece que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Por lo que, según esto, la salud es un derecho del ser individual y también un deber del colectivo y del Estado como garante del mismo.
Igualmente, resulta crucial destacar que el derecho de un sujeto acaba cuando comienza el del otro, por lo que la prevalencia de un derecho sobre el del otro resulta completamente lesivo. Pese a esto, consideramos que no es el caso, pues el fin de interponer la tutela, como anteriormente se expresó, es la defensa de un derecho, y en el caso en concreto, el derecho a ser vacunado en los casos en que no se facilitare esta garantía en igualdad de condiciones y en conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación. Por el contrario, lo que sí podría llegar a afectar la concepción colectiva del derecho a la salud es la no vacunación, puesto que el objetivo principal de este proceso es alcanzar la inmunidad. De acuerdo a lo expuesto, interponer una tutela con el fin de amparar el derecho fundamental a la salud es totalmente legítimo, ya que, como lo expusimos, va acorde a los lineamientos fundados en la Constitución sobre el ejercicio de la acción de tutela. Por lo que el imposibilitar al ciudadano presentar este mecanismo de defensa estaría configurando una vulneración a sus derechos a la salud, a la vida, a la dignidad humana y hasta a la igualdad, por no brindarle la misma protección que otro ciudadano que instaurase una acción de tutela en defensa de otro derecho fundamental vulnerado. Bueno, y antes de iniciar con mi intervención, sí me gustaría recalcar de nuevo sobre el mecanismo de la acción de tutela, puesto que, así ya haya sido mencionado varias veces durante el debate, lo considero pertinente para que lleguemos a la conclusión de por qué no es ni eficaz, ni correcto, ni prudente establecer una acción de tutela para recibir la vacuna contra el COVID-19. Con esto ya claro, pues voy a decir lo que es la tutela. Recordemos que la tutela es un mecanismo subsidiario el cual se encarga de proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos cuando estos se encuentran en riesgo de ser vulnerados o ya han sido vulnerados. Así lo establece el artículo 86 de la Constitución Política. Esto nos va a permitir evaluar por qué es correcto o por qué no es correcto hacer una tutela, porque si somos sinceros, esto parece más una vía rápida, alternativa e incorrecta para aquellos que se niegan a respetar el orden de prelación de vacunación establecido por el Plan Nacional. Y es aquí donde realmente se pierde el elemento de subsidiariedad de la tutela, porque no debemos olvidar que este mecanismo debe ser el último al que uno debe acoger cuando se queda sin otros mecanismos judiciales para restablecer sus derechos. Si bien pues hemos evidenciado que la tutela debe tener la facultad de ser eficaz en todo momento y en todo lugar, también tenemos que ser conscientes del contexto en el que nos encontramos. Es un contexto que ha puesto al límite a todo el sistema judicial y que es un mecanismo ordinario que es muy complicado ponerlo como la solución para todos los problemas derivados del COVID. Recordemos que el COVID no es nada más que un evento disruptivo que ha llegado abruptamente a nuestra realidad, a cambiarla, por supuesto, y esto nos hace muy difícil pretender hacer uso de estos mecanismos ordinarios y convencionales como la tutela para generar soluciones para un contexto completamente extraordinario, extremadamente extraordinario diría yo. Entonces, es por esto que la tutela no es un medio ni prudente, ni correcto, ni eficaz para recibir la vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, en cuanto a por qué no se vulnera el derecho a la salud al negar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 por medio de la acción de tutela, se debe entender en qué consiste este derecho. Primero, el artículo 49 de la Constitución Política Colombiana lo define como un servicio prestado por el Estado en busca de la promoción, protección y recuperación de la salud. Este también debe ser prestado conforme a 3 principios, que son el de la eficacia, universalidad y la solidaridad. Aunque este derecho se encuentra dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, este también se entiende como un derecho fundamental debido a su conexidad con otros derechos fundamentales. Así también lo establece la Corte Constitucional en su sentencia C-134 de 1993, en la cual dice, y cito, la salud es como una prolongación del derecho a la vida y por tanto participa en el marco en que se inscribe la dignidad humana. Ahora bien, teniendo en cuenta el incumplimiento del principio de solidaridad, siendo este uno de los principios bajo los cuales se debe prestar el servicio de la salud, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 definió que se priorizará a la población más vulnerable y que además se debe respetar el interés general sobre el particular, pidiendo de este modo el apoyo de toda la sociedad colombiana. Por lo tanto, negar el acceso a la vacuna por medio de una acción de tutela no vulnera el derecho a la salud, debido a que esta negación solamente obedece al principio de solidaridad y adicionalmente no se está haciendo ninguna discriminación. Finalmente,
Dicha negación también evita dos cosas, que son la imposibilidad de controlar la pandemia y el entorpecimiento del proceso de vacunación, lo cual responde a otro de los principios de este derecho, que es el principio de la eficacia. Todos tenemos derecho a ser vacunados, lo que varía es el orden en el que se recibirá la vacuna. Este orden ha sido establecido a partir de unos criterios éticos, epidemiológicos y demográficos que priorizan a las personas con más riesgo de enfermar gravemente y morir, que sus edades están entre 80 y más años, así como de proteger también a quienes ayudan a enfrentar la epidemia, como el talento humano en salud. Estos pertenecen a la primera etapa. En la segunda se encuentra la población entre 60 y 79 años, junto a más trabajadores del talento humano en salud, incluyendo ahora a los estudiantes de ciencias de la salud que se encuentran en la práctica social. Por otro lado, en la tercera etapa llega la población entre 16 y 59 años, priorizando a aquellos que tienen condiciones delicadas de salud, también a los agentes educativos, personal activo en las fuerzas militares de Colombia, en la Policía Nacional y en la Fiscalía General de la Nación. En la cuarta etapa está la población privada de la libertad, los habitantes de calle identificados por las alcaldías, los pilotos, auxiliares de vuelo, los bomberos y socorristas. Para finalizar, en la última etapa se vacunará el resto de la población que no se pudieron vacunar en las etapas anteriores, dado que no presentan un riesgo de muerte por contraer el virus. La solidaridad, transparencia y el interés social son pilares que deben ser fundamentales para lograr la progresividad, eficacia, equidad y justicia en las jornadas de vacunación. Esto no se logrará si lo que se quiere es un beneficio personal y no general, pues están perjudicando el sistema organizado para lograr salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Es del conocimiento de todos que desde hace algunos años atrás Colombia está atravesando por un colapso judicial. Indicadores de gestión de la rama judicial muestran que las cifras de congestión procesal en el país siguen siendo preocupantes. Adicionalmente, la llegada de la pandemia empeoró dicha situación, pues muchos casos quedaron estancados mientras todo se ajustaba a la virtualidad. Siguiendo esta lógica, admitir tutelas para la priorización de la vacuna no es una opción. Ya hay suficiente aglomeración en el sistema judicial como para aumentar dicha problemática con una oleada de tutelas, pues claramente por el bienestar propio y de sus familias, los ciudadanos van a querer ser los primeros en vacunarse, poniéndose a ellos mismos como prioridad sin pensar en el resto de la población. Ahora, la vacunación es una política esencial para poder reducir el impacto de la pandemia, por lo que es importante que su desarrollo sea de manera adecuada, y ciertas decisiones judiciales equivocadas pueden tener efectos negativos sobre su implementación. Es por esto que con las tutelas también se generaría un desorden en el sistema de salud, debido a que se desviaría el plan de inmunización contra el COVID, implementado por el gobierno, y no se tendría el control de la manera adecuada. Por último, Colombia debe garantizar la igualdad para todos los ciudadanos, como lo estipula el artículo 13 de la Constitución. Entonces, al admitir una tutela para la inmunización, la rama judicial tendrá que revisar todas las demás que se hayan interpuesto con el mismo fin y revisar casos en concretos, teniendo también más tutelas por examinar en otras materias. Ahora bien, es sumamente importante mencionar que mediante el decreto 109 del año 2021, Colombia adoptó el plan de vacunación contra el COVID-19, el cual se encuentra dividido en dos fases, cuyos objetivos principales son disminuir la mortalidad del virus en la primera y reducir el contagio entre la población general en la segunda, por lo que debe quedar claro que todos los colombianos van a recibir la vacuna, pero va a variar en el orden en el que lo harán. Esto precisamente teniendo en cuenta que se tiene que priorizar a las personas que cuentan con un mayor riesgo de enfermarse gravemente o incluso morir a causa del virus, al igual que se debe proteger a quienes nos están protegiendo, es decir, a los funcionarios de salud en primera línea. Sin embargo, quiero resaltar que pese a la imposibilidad de garantizar el acceso inmediato a la vacuna, todos los colombianos serán vacunados en el momento en el que les corresponda, por lo que en ningún instante se les dejarán de lado sus derechos fundamentales y en consecuencia la acción de tutela no resultaría ser un mecanismo procedente. Adicionalmente, quiero mencionar que mediante el plan de vacunación también se agregaron los órdenes de prelación de la vacuna, los cuales están sustentados en principios como la solidaridad y la primacía del interés general, que también están consagrados en nuestra Constitución Política, precisamente en el artículo 1, ya que este establece que Colombia está fundada en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante comprender
que el beneficio particular debe ceder ante los más vulnerables o afectados por el virus, lo cual no quiere decir que las personas que estén en espera de que se les aplique la vacuna se les vayan a dejar de lado o se les vulneren sus derechos fundamentales, porque paralelamente a los planes de vacunación también se estarán llevando a cabo los protocolos de bioseguridad previamente establecidos por el Estado. Entonces en ningún momento se pondrán en riesgo o vulnerarán los derechos fundamentales de los colombianos y en consecuencia nuevamente la acción de tutela no resultaría ser un mecanismo procedente. Parte en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales, además del derecho a la salud, como ya mencionamos anteriormente, cabe resaltar las características respectivas de estos. En primer lugar, la universalidad. Los derechos humanos son propios de los seres humanos por su naturaleza. En segundo lugar, la intangibilidad. Deben ser respetados por todas las personas y por todas las instituciones en todos los casos, y las instituciones públicas deben ser garantes de que se den las condiciones sociales para la realización de estos. En tercer lugar, la indivisibilidad. Los derechos humanos exigen ser asumidos todos a su vez en bloque. En cuarto lugar, la interdependencia. Estos tienen relaciones de interdependencia entre ellos y se clarifican y realizan en su relación con los otros. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, cabe mencionar que en el Decreto 109 de 2021, en los principios orientadores del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, se encuentra la justicia social y distributiva, que hace referencia a la creación de condiciones generales de equidad a través de políticas públicas incluyentes y efectivas que tiendan a la protección de personas en su dignidad humana y a la exigencia de la solidaridad cuando ella sea indispensable para garantizar la plena efectividad de los derechos humanos. Basados en el interés general, la política de salud pública de vacunación y en la evidencia científica, como ya sobredicho, se realizó la priorización de la población bajo el principio del bien común y la solidaridad. En conclusión, con todo esto que hemos evidenciado, la vacunación particular por medio de acciones de tutelas sí vulneraría los derechos fundamentales de todos los ciudadanos al intentar pasar por encima de un orden que tiene como objetivo proteger a los más vulnerables. En el cuarto argumento de la parte en contra, se establece que admitir tutelas para la priorización de la vacuna no es una opción, ya que hay suficiente aglomeración en el sistema judicial como para aumentar dicha problemática con una oleada de tutelas. Por lo que es necesario aclarar que según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales. De igual manera, este artículo también establece que la acción de tutela solo procederá bajo el principio de subsidiariedad. Por lo que, teniendo en cuenta esto, ¿consideran ustedes que es razón suficiente la congestión del sistema judicial para que se le niegue a las personas hacer uso de la acción de tutela para acceder a la vacuna, siendo que en estos casos no cuentan con otro medio de defensa? Para responder la primera pregunta del grupo a favor, quiero resaltar y reiterar que la rama judicial tiene muchas tutelas más por examinar en otras materias. Entonces sería aumentar dicha problemática. Adicional a esto, no sería procedente la interposición en temas de la vacunación contra el COVID-19 debido a que no se les está vulnerando ningún derecho a la población colombiana, ya que el Estado jamás ha dicho que no se les aplicará la vacuna, sino que deben esperar un tiempo prudente para la inmunización, dependiendo de las condiciones de las personas, y que se les dará prioridad a dicha población con vulnerabilidad al contagio. Teniendo en cuenta la línea argumentativa del grupo en contra, sobre todo la parte en que establecen que la acción de tutela para acceder a la vacuna entorpecería el plan de vacunación, plan que está basado en el principio de solidaridad y la prevalencia del interés general sobre el interés individual, ¿consideran ustedes que la prevalencia del interés general es condición suficiente para negar garantías constitucionales y vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la salud? Considerar que la prevalencia del interés general es razón suficiente para que se incumplan con garantías constitucionales y en consecuencia se vulneren derechos fundamentales como la salud resulta ser un silogismo equivocado. Esto teniendo en cuenta que mediante la prevalencia del interés general no se están incumpliendo, vulnerando ni poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los colombianos,
sino que se está priorizando a aquellas personas que cuentan con un mayor riesgo frente al virus, ya sea de enfermarse gravemente o incluso morir. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que es una responsabilidad de los colombianos actuar de esta forma, ya que el artículo 95 de la Constitución establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades. Y si nos remitimos al numeral número 2 de este artículo, encontraremos que una de las responsabilidades de los colombianos es obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Por lo que hay que entender que sin renunciar al ejercicio de los derechos propios, el beneficio particular debe ceder ante los más vulnerables afectados por el virus, sin dejar de lado el hecho de que se seguirán llevando a cabo los protocolos y las medidas establecidas por el Estado, al igual que todos los colombianos recibirán la vacuna en el momento correspondiente, por lo que en ningún instante se les pondrá en riesgo o vulnerarán sus derechos fundamentales. Ahora, teniendo en cuenta el primer argumento, en donde se establece que es difícil pretender hacer uso de la acción de tutela como mecanismo ordinario para una situación extremadamente ordinaria, ya ahí procedimos a plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué mediante un mecanismo ordinario no es posible subsanar situaciones extraordinarias? Y en este sentido, ¿cuál sería el mecanismo idóneo en concreto para subsanar una situación extraordinaria como la actual? Bueno, entiendo la pregunta, pero tengo que decir y tengo que aclarar que es completamente falaz afirmar que no es posible hacer uso de un mecanismo ordinario para una situación extraordinaria o para subsanar una situación extraordinaria. Eso no ha sido dicho dentro de mi argumentación. Lo que ha sido dicho es que no es eficaz, no es correcto ni es prudente, no que no sea posible. Empezando por ello. Ahora bien, ¿cuál es el problema de utilizar un medio ordinario como la tutela para subsanar un problema derivado del COVID como la vacunación dentro del contexto extraordinario de la pandemia? Es el siguiente, y es que se queda corto. Y cuando se queda corto, luego se le dificulta garantizar las motivaciones por las que fue impuesta por el sujeto colombiano que sea. Partiendo de esto, en el caso en concreto, el sujeto, antes de imponer una acción de tutela, tiene primero, de antemano, una serie de posibilidades que de entrada le garantizan y priorizan de forma personalizada esas motivaciones que él tiene. Y es aquí donde respondo la segunda pregunta que hace el grupo. Entonces ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero ¿cuáles son esas posibilidades? ¿De cuáles posibilidades me estás hablando? El primero y el que más se ha dicho dentro de toda nuestra línea argumentativa, el Plan Nacional de Vacunación. Pero si esto se queda poco, tenemos las líneas de atención en la página del Ministerio de Salud que están dispuestas para todos, la página creada por el Estado llamada coronaviruscolombia.gov.co, en donde le brindan exclusivamente a usted todos los medios para que tenga líneas de atención con la Secretaría de Salud de su región y contacto con las diferentes EPS con las que tiene convenio. Aparte de esto, también lo guían a usted cómo presentar una denuncia virtual. Entonces, a lo que me refiero es que medios hay muchos, medios que han nacido en razón de esta pandemia y que son la solución a esos problemas, ya que son medios dedicados a facilitar todos los problemas que ha traído consigo la pandemia. Son medios para usted y para que usted pueda solventar sus preocupaciones. Entonces, estos son los medios, sí los hay, y estos deben ser usados antes de acceder a imponer una tutela. Ahora realizaremos unas preguntas para el grupo a favor. En el tercer argumento se hace mención de las 3 acepciones del derecho a la dignidad humana, las cuales son vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. Pero al final del argumento se estableció que la imposición de la vacuna contra el COVID-19 estaría vulnerando la dignidad humana de cada uno de los ciudadanos, por lo que surge la siguiente pregunta: ¿imponer la vacunación contra el COVID-19 no iría en contra de la acepción del derecho a la dignidad humana del vivir como se quiere? Es el mecanismo que permite cumplir la garantía de manera inmediata de los principios, derechos y deberes del Estado Social de Derecho. En 1991 se estableció a Colombia como un Estado de Derecho y Social.
el cual no se reduce a exigirle que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino también se ordena a que se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades existentes y poder ofrecer oportunidades para desarrollar aptitudes y superar los apremios materiales. De este modo, para poder dar garantía de los fines del Estado Social de Derecho, se consagra la acción de tutela como el mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, en este caso, el derecho autónomo y irrenunciable a la salud, estipulado en el artículo 2 de la Ley 1751 del 2015. En el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, la disponibilidad de tecnologías en salud es limitada y por lo tanto la aplicación de manera eficiente de estos instrumentos que garanticen la mejor utilización posible de las tecnologías escasas es una finalidad prevalente. En este sentido, el mecanismo que se supone una protección urgente e inmediata del bienestar humano concuerda con los valores de la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar este virus, donde uno de los objetivos es la reducción de las muertes y el impacto de esta enfermedad causada por el COVID-19. Por lo tanto, cumpliríamos con el requisito de inmediatez de la acción de tutela. Es importante aclarar que los requisitos de preferencia y subsidiariedad tienen que ser revisados en cada caso en concreto. Por lo tanto, concluimos que la acción de tutela lo que busca es dar garantía a esas vulneraciones que se hacen de forma inmediata de la responsabilidad del Estado de cumplir la prestación de manera eficiente y solidaria con los fines esenciales del Estado y de esta manera acceder a la vacuna contra el COVID-19. Otra pregunta según su tercer argumento, en el cual se mencionan las condiciones para inaplicar las normas y ordenar el suministro de procedimientos o fármacos, afirmando que la situación actual corresponde a la segunda condición y que, gracias a la labor negligente del Estado, se han visto vulnerados derechos como la dignidad humana, la salud y la vida. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, y es si en realidad el Estado ha actuado de forma negligente. Esto teniendo en cuenta que lo único que ha hecho es establecer órdenes de prelación basándose en el interés general y con el único fin de proteger a aquellos que se encuentran en mayor riesgo frente al virus. Además, no hay que dejar de lado el hecho de que todos los colombianos serán vacunados según el orden en que les corresponda. Para responder esta pregunta es necesario aclarar qué es negligencia y cuándo se presenta esta. Según la Real Academia Española, se define como negligencia la omisión de la atención debida por inacción o descuido o por acción incorrecta, inadecuada o insuficiente. En este sentido, consideramos que el Estado ha actuado de forma negligente en lo que se refiere al control y vigilancia de las vacunas, debido a que en varias ocasiones, por la omisión de dicha función de vigilancia, se han presentado casos que están por fuera del plan y por lo tanto se han debido desarrollar investigaciones con mira al cumplimiento del plan de vacunación decretado por el Gobierno Nacional. Desde este punto de vista, el decreto 109 del 2021, por el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en su artículo 7 consagra la priorización de la población, objeto, fases y etapas para aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y objetivos de cada fase. En la primera etapa se estipulan las condiciones de aquellas personas que serán vacunadas y dentro de estas categorías encontramos las personas de 80 años y más y todo el personal médico. Frente a estas etapas de priorización de la vacuna, se han presentado situaciones con inconsistencias. Según el periódico El Tiempo, la Supersalud ha identificado irregularidades en la vacunación dentro de esas 395 personas que fueron vacunadas en Bogotá, pese a no estar en la primera etapa. También, según la revista Semana, más de 1.000 personas se habrían colado en el proceso de vacunación contra el coronavirus, bajo un informe de la Contraloría. A la vez, esta entidad denunció que 20 registros de personas que recibieron la vacuna en realidad aparecen como fallecidos en la base de datos de la registraduría. Como conclusión, reiteramos que el Gobierno Nacional ha actuado de manera negligente frente al Plan Nacional de Vacunación, dado que no ha ejercido de manera eficiente las funciones de control y vigilancia con respecto a la ruta de vacunación establecida. Por último, quisiéramos plantear por qué en el cuarto argumento se responsabiliza al sistema de salud, teniendo en cuenta que es el gobierno y el Ministerio de Salud y Protección Social quienes se encargan de abastecer al pueblo colombiano de vacunas que, como ya es de conocimiento, según el decreto 109 de 2021, son de carácter accesible para todos los ciudadanos y gratuito. El plan de vacunación no es establecido por el sistema de salud y las distintas entidades, solo trabajan de la mano para organizar a las personas, asignar las citas y colocar la vacuna.
Por lo tanto, las EPS no están en facultad de negarle la vacuna a ningún ciudadano, solo hay tiempos establecidos, por lo cual ese argumento no tendría concordancia con la realidad. Para responder esta pregunta es necesario establecer que, en primer lugar, nuestro Sistema Nacional de Salud ejerce sus funciones a través de un trabajo conjunto en donde el gobierno, compuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social, actúa como ente de control, dirección y coordinación. Asimismo, las instituciones aseguradoras conformadas por las entidades promotoras de salud y las administradoras de riesgos laborales se encargan de intermediar y administrar los recursos que provee el Estado. Por último, las entidades prestadoras constituidas por instituciones prestadoras de salud como los hospitales, las clínicas y los laboratorios son las encargadas de prestar directamente el servicio a sus usuarios y aportar todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud. Conforme a esto, es preciso reconocer que la responsabilidad frente al Plan Nacional de Vacunación varía según los casos que se pudieran presentar, ya que, como anteriormente se expresó, esta pluralidad de entidades permite que en distintas instituciones se pueda presentar un incumplimiento en sus respectivas funciones, la cual abarcaría la responsabilidad de resarcir este daño. Adicionalmente, en virtud del Decreto 109 de 2021, se señala como entidades responsables del aseguramiento en salud a las entidades promotoras de salud, las entidades promotoras de salud indígena, los administradores de los regímenes especiales y excepción en salud y el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. Esto con el fin de alcanzar a todos los ámbitos en los que se pueda desarrollar una persona. En conclusión, se responsabiliza al sistema de salud, ya que esta es la suma de todas las organizaciones e instituciones cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Por lo tanto, este será el encargado de que se cumpla con el Plan Nacional de Vacunación.